Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a Soy TV, mi nombre es María José Regada y el día de hoy vamos a conversar acerca de una lamentable situación que ocurre en nuestro país y que tiene que ver con las deudas de pensión de alimentos, también los derechos que otorgan a los cuidadores de los menores y también todos los mitos y realidades que hay en torno a este tema, porque creemos que es importante informar a nuestra audiencia con respecto a estos temas. Es que el día de hoy invitamos a la abogada Lía Rojas. Bienvenida, Lía, a Soy TV. Invitación. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Y bueno, para partir, me gustaría que nos pudieses explicar un poco qué ocurre desde el principio. Tenemos dos padres que deciden terminar su vínculo, ¿cierto? Como pareja, como matrimonio, etcétera, y hay un menor de por medio. ¿Qué acciones deben tomar para que esto sea legal, ordenado, como corresponde? Bueno, la verdad es que el tribunal siempre tiene que ser la última alternativa entre las partes. O sea, si es que las partes tienen acuerdos, pueden conversar y eso les funciona bien, no es necesario llegar hasta el tribunal. Ya, eso es súper importante señalar, porque a veces las partes creen que necesariamente tienen que tener una regulación judicial y eso solamente es necesario cuando las partes no pueden llegar a acuerdo. Ahora, si es que las partes quieren dejar todo regularizado hacia el futuro, lo ideal es que primero vayan a una mediación que se puede solicitar en línea en mediacionchile.cl y ahí las partes son citadas para ver si es que van a llegar a un acuerdo en tema de alimentos o visitas. Ahora, si las partes ya no llegan a acuerdos en esa mediación, se puede seguir un proceso judicial. Y en el proceso judicial también siempre existe la posibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo y eso tiene los mismos efectos que una sentencia y si ya ese acuerdo no se logra, el tribunal a través de una sentencia va a fijar o el régimen de visita o los alimentos que se deben pagar. Lía, ¿esta instancia de mediación es voluntaria? ¿Quiere decir que las dos partes tienen que asistir si es que así lo desean o implica algo como una ordenanza o una obligación al ser citado? Explícanos un poquito sobre eso. Bueno, este proceso es voluntario, ¿ya? Pero es obligatorio. ¿Qué significa esto? Que yo estoy obligado primero a ir a la mediación si es que quiero realizar una demanda judicial. Y en el caso que no llegue a acuerdos, en ese caso recién puedo ir al tribunal, ¿ya? Ahora, ¿por qué es voluntario? Primero porque las partes no están obligadas a asistir, es decir, yo puedo estar citado a la mediación y no tengo obligación de presentarme. Y si es que me presento y no me parecen los términos del acuerdo, tampoco estoy obligado a aceptar. Por eso es una etapa que es indispensable y obligatoria, pero a la vez es voluntaria porque el requerido en este caso no está obligado ni a asistir ni tampoco a llegar a acuerdos. Por lo tanto, si es que esa mediación se frustra por cualquiera de estos dos motivos, en ese caso cualquiera de las dos partes puede asistir al tribunal e iniciar una acción judicial. Lía, y en el caso de aquellas exparejas que tienen temas legales como por ejemplo órdenes de alejamiento. Yo supongo o creo que ¿cómo los podemos reunir si en el fondo hay una orden que dice que no se puede acercar a la víctima a cierta distancia? ¿Cómo en ese caso se puede llegar a una mediación o directamente pasan a un juicio? Claro, es que en ese caso igual hay que pedir la mediación, pero la persona quien tiene en su favor esa orden de alejamiento tiene que informar esto y la mediación inmediatamente se va a frustrar. Es decir, no existe ahí la posibilidad de reunión entre las partes, sino que la mediación se frustra inmediatamente y en ese caso la persona queda habilitada para iniciar el proceso judicial. Lía, otra pregunta que se repite bastante es que cómo se asigna la pensión de alimentos, bajo qué parámetros se rige y se asigna este monto, eh, entendiendo que por supuesto el alimentante en este caso puede ofrecer una cifra, pero el mediador supongo que tiene algunos parámetros para decir, no, esto es muy bajo o esto está bien. Cuéntanos un poco más Claro. sobre cómo se asigna eso. Mira, esa pregunta es muy importante porque siempre las personas consultan sobre si existe un parámetro mínimo o creen que existe un monto como preestablecido, pero la verdad es que la ley nos da criterios para poder fijar la pensión de alimentos, pero estos criterios son, digamos, un mínimo y un máximo, ¿ya?
El mínimo es el 30% de un ingreso, o sea, perdón, el 40% de un ingreso mínimo por niño, y en caso que sea más de uno, ahí se fija un 30% por cada uno. Pero este mínimo solo se va a respetar en el caso de que el obligado al pago gane el sueldo mínimo, porque la ley dice tenemos un mínimo a fijar como pensión. Y eso puede variar, o sea, si ya la persona no gana el sueldo mínimo, partimos desde esa base hacia arriba, ¿ya? Y eso, antes de que se dictara esta ley sobre el registro de deudores de pensiones de alimentos, teníamos también un tope en donde no podía superar el 50% de las rentas del obligado al pago. Sin embargo, desde que se dictó esta norma, incluso la ley dice que en casos justificados podría superar ese margen. ¿Ya? Es decir, hoy día tenemos un mínimo y un tope que incluso puede superar el 50% de las rentas, no del sueldo mínimo, ojo que son cosas distintas. Por lo tanto, entre esos parámetros se podría fijar la pensión de alimentos. ¿Qué otros criterios son los que se tienen en cuenta? ¿Cuáles son las necesidades de ese niño o niña? Porque no todas las personas viven de la misma manera, por lo tanto aquí hay que considerar si es que se paga salud, colegio, habitación, entretención, etcétera. Es decir, se considera todo lo que ese niño o niña gaste y además cuál es la capacidad económica que tienen ambos padres, porque acá se considera por un lado la capacidad económica que tenga ese obligado al pago, pero también la mamá, ¿ya? Y por último, cuántas cargas tiene cada uno, es decir, cuántos dependientes de él tiene la persona involucrada, ¿ya? Por lo tanto, con todos estos parámetros se va a fijar una pensión. Ahora, estos son criterios que se tienen en cuenta, por ejemplo, en una mediación, pero siempre existe una pretensión por una de las partes de que se fije un monto determinado. Por lo tanto, si es que esa pretensión no es acogida por la parte contraria y la mediación se frustra, ya hay que ir a un juicio en donde más o menos en virtud de estos mismos parámetros el juez puede proponer a las partes una conciliación, es decir, un monto por el cual pueden llegar a este acuerdo, y si es que ya el acuerdo no se logra, es el juez quien decide a través de una sentencia. Lía, y en el caso de aquellos deudores que no tengan un trabajo formal, o sea, que no tengan un contrato, no tengan cotizaciones, no hayan boleta, ¿cómo podemos medir eso? ¿Se asume entonces que parte igual desde un sueldo mínimo? ¿Esa es la idea? ¿O en ese caso es especial, se pone un poco menos? ¿Cómo se tratan en ese punto? Claro, esa es una muy buena pregunta, María José, porque fíjate que la ley lo que establece es que el alimentante, es decir, el obligado al pago, se presume que tiene los medios para otorgarlo. Por lo tanto, si es que no tiene nada, o sea, una persona inexistente en el sistema que ni siquiera tiene cómo acreditar que gana el sueldo mínimo, la ley por lo menos va a presumir que esa persona al menos recibe ese sueldo mínimo y por eso fija un monto de pensión, que es el 40% por un hijo, y un 30% si es que hay más de uno. Esto se aplica por cada hijo. Por lo tanto, si es que no hay como acreditar más ingresos, por lo menos se va a fijar ese monto de pensión, porque no es como, señora, a ver, usted no trabaja, no tiene ni un ingreso, no paga. O sea, igualmente hay una presunción y también que se tienen que cubrir estas necesidades que tiene ese hijo o hija. ¿Ya? Ahora, es importante también tener en consideración que aun cuando no existe un contrato por escrito, no existan cotizaciones, esa persona usualmente va a trabajar y va a vivir de algo. Entonces ahí uno tiene que empezar a averiguar, porque hay muchos alimentantes o demandados en los juicios que transfieren bienes, ocultan cosas, las pasan a nombre de la pareja, para no tener cómo demostrar ingresos y pagar menos, que es algo frecuente que ocurra. Por lo tanto, ahí es muy importante, a través de las herramientas que me da la ley y el proceso judicial, averiguar cuáles son esos bienes. O sea, yo puedo oficiar a todos los bancos en donde esa persona tenga operaciones vigentes, es decir, donde tenga cuentas, ahorro, puedo pedir oficio a todo aquello, también puedo pedir oficio a Predired para ver si tiene informado un empleador, puedo averiguar sus cuentas, también puedo averiguar si es que, no sé, quizá hizo cobro de algún seguro de cesantía, y con todo aquello
poder llegar a una conclusión. También las partes pueden pedir en este proceso informes sociales para que una persona visite la casa de ese alimentante y determine cuál es su real capacidad económica, o sea, le pida toda la documentación necesaria para poder averiguar, porque a veces nos enfrentamos frente a un alimentante que decimos no tiene ningún bien, pero resulta que la persona tiene un auto o pidió un crédito. Por lo tanto, es muy importante pedir toda la información y tratar de averiguar todo lo que tenga, porque, como digo, las personas no viven de la nada, usualmente sí realizan una actividad, sí tienen ingresos, pero en estos procesos judiciales lo ocultan o los distraen para poder pagar menos. Y de hecho eso es lo que ha causado mucho ruido, porque si bien fue un avance importante el Registro Nacional de Deudores, hay muchas madres que justamente denuncian esto. Es como, sí, pero el padre o el que encargado de alimentar, porque también hay mujeres que lamentablemente no cumplen tampoco con sus obligaciones, pero bueno, la realidad es que mayormente son las mujeres las que se quedan, ¿cierto?, al cuidado de los menores. Y resulta que quien está encargado de pagar la pensión no lo hace por años. Tenemos historias de 13, 20 o personas que jamás pagaron. Y bueno, este registro prometía, ¿cierto?, que iban a poder acceder a las cuentas, poder quedarse con beneficios que puede entregar el gobierno, ¿cierto?, cobrarse de algunos bienes. Pero pasó que muchas mujeres dijeron, sí, pero aquí no hay nada y sigo teniendo la misma deuda y probablemente no me va a pagar nunca porque no registra absolutamente nada. Y eso ha generado mucha frustración en aquellas personas que veían esto como una gran posibilidad eh, de hacer justicia, porque creo que sí es muy frustrante que solamente una de las partes se lleve la carga total, tanto emocional, económica, de la crianza, etcétera. Claro, de todas maneras, lo que pasa es que yo siempre digo, una cosa es lo que la ley establece en la letra y otra cosa es lo que va a suceder en la práctica. Muchas veces, como tú dices, tenemos estas tremendas noticias, como que vemos que las cosas van a cambiar, que realmente voy a tener un resultado, que voy a tener el pago de la pensión, pero resulta que lo he hecho, me doy cuenta que tampoco pasa nada. Entonces ahí hay una deuda, la verdad, del sistema que es difícil para una madre que ya tiene, por ejemplo, una sentencia judicial que establece una pensión o llegó a un acuerdo, ya sea en tribunal o mediación, y tiene que exigir ese cumplimiento, que se ve igualmente enfrentada a un proceso judicial sola. ¿Qué significa esto? Que para poder llegar a ocupar todas estas herramientas legales, que son muchas, o sea, hoy día hay muchas herramientas para poder cobrar las deudas, pero el tema es que la gente está sola en ese proceso judicial, porque ya en esa etapa del proceso, la Corporación de Asistencia Judicial, por ejemplo, no te pasa un abogado que te pueda representar gratuitamente. O sea, en esa etapa del proceso, la persona tiene que actuar sola. Entonces le estás pidiendo a un ciudadano común que haga las veces de un abogado. Y eso es muy complejo porque la persona recibe la resolución judicial y dice, a ver, ¿qué me quiso decir el tribunal acá? No entiendo. ¿Qué es lo que tengo que pedir? ¿Qué es lo que sigue ahora? ¿Cómo lo hago? Y muchas veces abandona el proceso. Entonces, todas estas herramientas que existen hoy día son poderosas y son hartas. El tema es que la gente no sabe cómo hacerlo y en esa etapa del proceso la ley la habilita para comparecer sola, sin asistencia de un abogado, porque el abogado ya no lo va a tener la mayoría de las veces, y contratar un abogado va a decir, bueno, a ver, voy a contratar un abogado, voy a tener que invertir dinero, no necesariamente voy a obtener un resultado, porque obviamente ese abogado te va a cobrar por hacer todas esas gestiones. Entonces, yo creo que hay una falla del sistema de falta de capacitación al usuario, falta de herramientas, o sea, tenemos una plataforma en el Poder Judicial que es el trámite fácil, a través del cual las personas, a través de formularios, pueden ingresar todas estas solicitudes, pero no son suficientes. No son suficientes para poder enfrentar un proceso judicial. Entonces a veces pasa que pese a tener todas estas leyes que me dan muchas más herramientas para poder cobrar, finalmente se traduce en que no recibo mi pago. Y eso yo creo que es el mayor problema de toda esta legislación nueva que ha salido y que promete garantizar el pago de la pensión de alimentos, porque si bien le da al tribunal la obligación de
averiguar las cuentas, pedir los fondos, etcétera, el sistema no deja de ser lento y el tribunal no tiene la capacidad suficiente para poder pedir todas estas diligencias, y eso se traduce muchas veces en que las partes abandonen el proceso y se queden sin el pago. Qué importante todo lo que mencionas, Lía, porque creo que identifica mucho que, claro, de repente te llegan notificaciones con unas palabras que la mayoría de las personas no entiende y es Claro, como, ¿qué hago? Dice de que tiene orden de arresto, pero ¿cómo? ¿Cómo lo van a claro. encontrar? ¿Cómo lo van a hacer efectivo? Después te hablan de unas cifras, pero tampoco se entienden. Entonces, es bien complejo el que todas las personas puedan comprender, y estamos claros de, como tú bien mencionabas, no todos tienen acceso a poder contratar un abogado, y el sistema tampoco es lo bastante amigable o rápido para poder ayudar, Claro. ¿cierto?, a la cantidad de personas. Hoy día el Registro Nacional de Deudores ha dejado al descubierto que son muchísimas las personas. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Lía, lo que me gustaría también consultarte es con respecto a, bueno, tenemos un alimentante que no se hace cargo, que no visita, que no paga la pensión, que no tiene un vínculo afectivo con el menor. ¿Hay alguna posibilidad en la parte legal de decir, ok, perfecto, no hay nada con este alimentante, con este deudor, no tenemos vínculo, no tenemos relación? ¿Puedo pedir entonces quedarme con la patria potestad del niño? ¿Puedo pedir que todos los derechos entonces de este caigan sobre, en este caso, la persona que está al cuidado y que hace total uso de todas las obligaciones, en la que es responsable el 100% del menor, o no se puede hacer eso? La verdad es que no, porque si bien se podría pedir la patria potestad, hay una confusión también respecto a la gente que dice, a ver, la patria potestad como que es mi derecho absoluto sobre el hijo, y no es así. ¿Ya? La patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres sobre los bienes de los hijos. Y los hijos, por lo general, no tienen bienes, entonces algo como que en realidad no tiene mucha relevancia desde el punto de vista práctico. Ahora, quien tiene el cuidado personal y tiene que procurar por la educación y crianza y bienestar de ese hijo es el papá o mamá que vive con él. Y eso no implica necesariamente no consultar al otro padre respecto de ciertas decisiones. Por ejemplo, pasa muchas veces que ese papá o mamá quiere viajar fuera del país y aun cuando tenga el cuidado personal y la patria potestad, tiene que pedir igual la autorización a ese papá o mamá. Por lo tanto, a veces pasa que se llevan mal y porque se llevan mal le va a decir que no, o simplemente le va a decir que no porque no quiere colaborar con el proceso, y ahí lo que tiene que hacer la parte que quiere viajar, que usualmente son las mamás, es que tiene que ir al tribunal y pedir una autorización judicial y gestionarla para poder viajar. Pero en ese caso, la verdad es que igualmente el tribunal tiene que notificar a ese papá porque tiene que haber un derecho a escucharlo y ver si esto que está diciendo la mamá es verdad o no. Ahora, nuestra ley establece que si es que se ha despachado, por ejemplo, 2 veces una orden de arresto en contra de ese papá por no pago de pensión, el tribunal puede autorizar la salida del país aun cuando él no se presente en el proceso. Pero eso la mayoría de la gente obviamente no lo sabe, y aun cuando tenga, como digo, este cuidado personal y la patria potestad, usualmente va a tener que iniciar igual el proceso. Por lo tanto, no lo podemos obligar a tener unas visitas, pero tampoco lo podemos sancionar privándolo de todos los derechos respecto del hijo. No podemos privarlo, sí. Bueno, es que finalmente recae en que son los derechos que tiene el menor. Vale. Siempre tiene derecho a tener un vínculo con el otro padre, pague o no pague este. Siempre hacen mención de que no hay que mezclar, ¿cierto?, ambos temas, aunque eso sea frustrante para la madre o para el padre que tenga el cuidado Claro, personal del menor. claro. Lía, también es importante cuando un padre sí quiere estar presente, pero no como se conoce habitualmente, fin de semana por medio o una semana de vacaciones, sino que quiere tener el cuidado personal del menor compartido con, en este caso, la madre o el padre que tenga como la tutela del menor. En esos casos, ¿cómo se puede solicitar? ¿Cómo lo evalúa también un juez? ¿Es lo óptimo para el niño, por ejemplo, una semana con la mamá, una semana con el papá? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo analizas que estás más ahí in situ?
Claro, mira, lo que pasa es que el cuidado personal compartido es algo que no se puede solicitar al tribunal. Es decir, yo no puedo demandar al papá o la mamá por un cuidado personal compartido, sino que eso siempre tiene que ser por común acuerdo entre las partes. O sea, la ley establece que tenemos esta posibilidad del cuidado compartido, pero dice, bueno, esto va a ser siempre y cuando ambos papás estén de acuerdo y lleguen a una conciliación y establezcan los términos en los que va a ser esto. Si es de martes a viernes, si va a ser semana por medio, si van a cambiar el régimen semana a semana o cada 15 días, pónganse de acuerdo ustedes y preséntenme unas bases de acuerdo y yo los voy a aprobar. Pero si es que las partes no llegan a este acuerdo, que puede ocurrir en la mediación o en el juicio, la parte lo que va a tener que hacer es ir y pedir el cuidado personal completo, ¿ya? Ahora, eso no obsta que en el juicio las partes logren este cuidado personal compartido, pero no existe la opción de demandarlo como compartido, sino que tiene que demandarse un cuidado completo. Y eso es complejo porque la ley para el cuidado personal tiene múltiples criterios a tener en consideración. Por ejemplo, con cuál de los papás el hijo tiene mayor cercanía, por una parte. Si con aquel papá que tiene mayor cercanía es más conveniente que el hijo establezca un vínculo de cuidado personal que implique la crianza y educación y tome sus decisiones. Que además tiene que tener una relación directa y regular o visitas con el papá con quien no vive. Por ejemplo, si es que se hace aconsejable un cambio de vida actual a lo que tiene ese niño o niña. Y así una serie de criterios como que aseguren que ese niño o niña va a tener su máximo bienestar con ese papá que está pidiendo el cuidado personal. Por lo tanto, a veces si el niño ya asiste al colegio, tiene un entorno saludable, amigos, está bien cuidado con ese papá o mamá con el que vive, en realidad ese papá que está pidiendo el cuidado personal tiene bajas expectativas de que se lo puedan dar, sobre todo porque también tiene que hacerse aconsejable un cambio de vida a lo que el niño tiene actualmente, que es una estabilidad, por ejemplo. Ahora, si es que ese espacio no es estable, o el niño lo está pasando mal, o su mayor bienestar lo va a lograr con el otro de los papás, existe la posibilidad de mandar este cuidado personal y voy a tener que acreditar todos estos elementos en el juicio para que finalmente el juez decida con quién ese niño va a estar mejor. Lía, como siempre, cada vez que hacemos entrevistas se nos pasa volando el tiempo. Yo te quiero agradecer porque siempre eres muy cercana para explicar. Yo creo que de verdad todos entendemos lo que no entendemos nunca. Entonces, de verdad te quiero agradecer eso porque lo haces de una forma muy cercana, muy explicativa, muy fácil de entender. Así que de verdad te quiero dar las gracias por habernos ayudado, ¿cierto?, a conocer un poquito más sobre mitos que hay en torno a esto y también, Así ¿cierto?, es. conocer un poco. Sí, hay muchos que la gente, no, es que me dijeron que... Y bueno, es importante poder, Así es. ¿cierto?, educarnos desde la verdad, desde lo que se puede hacer con las leyes. Pero también te quiero agradecer, ¿cierto?, el haber compartido tus conocimientos con todas las personas que hoy día nos están viendo aquí en Soy TV. Así que te doy un espacio para que te puedas despedir de todos quienes hoy han aprendido un poquitito contigo. Bueno, a ustedes, María José, gracias por la invitación y sin duda este tema da para hablar mucho, o sea, cada persona va a tener siempre muchas dudas en cuanto a su caso, cómo llevarlo a la práctica, qué hacer, qué es lo que puedo, qué es lo que no puedo. Así que si tienen dudas, escríbanme en mi Instagram, @abogadaliarojas. Así que ahí voy a estar atenta para poder responder todas sus preguntas y ojalá que sin duda en cuanto a las modificaciones que tenemos en todas estas normas, que las podamos llevar a la práctica y en el futuro se puedan regularizar y la gente pueda obtener el pago de sus pensiones de alimentos. Muchísimas gracias, Lía. Y si nos sumamos a tus palabras, esperamos que finalmente se pueda hacer justicia por todas esas personas que llevan sus cargas solas. Bueno, y nosotros nos comenzamos a despedir entonces de todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos, como Soy TV, haber aportado con un granito de arena y los invitamos a continuar con la programación de Soy TV. Hasta la próxima. Chao, chao.